Ellos. Pues bueno, hermanos, antes que nada, pues quiero comenzar con un resumen de lo que hemos aprendido hasta hoy. Rápidamente quiero correr para establecer siempre este contexto de lo que estamos aprendiendo. Estamos hablando de las señales antes del fin. Y hace 8 días lo único que hicimos fue establecer el contexto de las palabras que vamos a estudiar para poder tener claro lo que la Biblia enseña, pero también no sacar de contexto algunas declaraciones o afirmaciones que yo haré, pero siempre en el contexto de que estoy diciendo que no voy a dar una fecha de regreso de Cristo, porque eso en automático me descalificaría, pero sí vamos a ver algunas cosas que no son populares, que no son muy, aún dentro de los contextos cristianos, hay mucho prejuicio, mucho temor de algunos asuntos que la Biblia revela y que bueno, a través del tiempo y de la cercanía de la llegada del Señor, cada vez vamos a entender más. También mi intención en este curso, hermanos, pues en ningún momento es llenarte de orgullo, conociendo más de información y pensar que lo importante es saber más, sino lo importante es temer a Dios y entender que el tiempo de nuestro Señor Jesucristo es inminente y que esto debería de motivarnos a definir prioridades, a establecer en nuestro corazón a Dios como lo importante y a partir de allí tomar decisiones para ser de testimonio. Nos están hablando de ser un esclavo de Cristo y vemos que el testimonio es una cosa muy importante porque las personas de allá afuera, los que no conocen a Cristo, hermanos, el único testimonio de un Dios verdadero son los cristianos. Ellos, el cristianismo, hermanos, lamentablemente cada vez más está desprestigiado por tanto mal testimonio, por tanto una incongruencia de lo que se dice y de lo que se hace. Sin embargo, creo que nuestras iglesias y en especial Iglesia Emanuel aquí en Indianápolis, les animo, les exhorto en el nombre de Cristo que en verdad vivamos una vida congruente. Y si Dios está por venir, creo que lo que nos debe motivar es tener una vida de testimonio en donde cada vez más podamos nosotros ver gente confiando en Jesucristo y tomando decisiones. Y bueno, definíamos lo que era una señal. Y hablábamos que una señal, lo importante de la señal es lo que señala, ¿sí? Y no nos vamos a obsesionar por las señales. Vivimos en un tiempo, como les decía, de la información. Lamentablemente el problema ahora no es la información, sino saber seleccionar esa información. Porque nos llega tanta información que luego no tenemos la sabiduría para tomar criterios bíblicos de desechar y aceptar ciertas cosas. Ahora, hoy en día en las redes sociales vemos muchas teorías conspirativas. Les decía, ¿no? Hablando de esta pandemia, que si fue creada, que si fue normal, natural, que si fue en un mercado, que si fue en un laboratorio. Mira, todo eso Dios lo tiene en control y eso no es lo importante. Lo importante es que la Biblia nos habla de señales y las señales son para apuntar a algo. Veíamos los ejemplos de las señales automovilísticas y la importancia de entender que nosotros asumimos ciertas decisiones cuando vemos un semáforo cambiando de color, porque lo importante es lo que nos señalan. Igual, hermanos, no nos obsesionemos con tanta información que escuchamos día a día en las redes sociales. Recuerdo antes de venir aquí a Indianápolis, salió este rumor de que ya habían elegido los judíos a su Mesías y hay un tipo ahí, ¿verdad?, que se veía entre la gente y todos allí, ya vino el anticristo y que no sé qué, y después veíamos que es mentira, que inclusive los títulos que le ponían en español eran mentira, no eran lo que estaban diciendo. Entonces ahí nos damos cuenta del peligro de estar escuchando tanta información y obsesionados por las señales. No, hermanos, lo importante es lo que señala. ¿Y qué señala? Señala la inminente llegada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y lo que nos debe preocupar es cómo está nuestra vida, cómo está nuestra relación con Dios, qué es lo que estamos haciendo para Él, qué tanto somos personas viviendo en consagración y en santidad y en un apego verdadero a cumplir sus demandas. Eso es lo que importa. Y hablábamos del fin y veíamos que hay muchos conceptos populares del fin.
Algunos, ¿verdad?, hablan de un cataclismo del clima, otros hablan de invasiones de extraterrestres, otros hablan pues que a través de una mejora de la tecnología el hombre va a llegar a un mejor fin. Y veíamos que todas esas son equivocadas. La Biblia define el fin como aquel día de la ira, el día de Jehová. Es un tema consistente en el Antiguo Testamento. Afirmaría, hermanos, que más del 60% de las profecías del Antiguo Testamento en conexión con las de Apocalipsis apuntan a el día de Jehová. Y ese día podríamos definirlo como un periodo de tiempo en donde Dios va a tratar con la raza humana. Y hablábamos muy en específico hace 8 días que era el día de la ira de Dios. Y el fin, hermanos, que estamos esperando es ese tiempo cuando Dios toma a su iglesia, los nacidos de nuevo, aquellos que aceptamos a Jesucristo, que nos hemos identificado con la sangre del Señor Jesucristo y Dios nos ha dado una regeneración por el Espíritu Santo. No estoy hablando de participar en una iglesia, de ser bautista, estoy hablando de encontrarme con el Dios de la Biblia, reconociendo mis pecados e invitando a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Eso y solo eso salva. Ese es el evangelio completo, es el evangelio de la verdad, de la salvación, como dice Pablo en Corintios 15. Ahora, cuando una persona acepta a Jesucristo, nace de nuevo y automáticamente es integrada a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Independientemente de las iglesias locales, sabemos que en todo el mundo hay un cuerpo del Señor de gente nacida de nuevo que pertenece a la iglesia. Bueno, la Biblia nos dice que lo que espera la iglesia, y no debemos de esperar otra profecía cumplida, no debemos de esperar otra profecía cumplida para que la iglesia sea arrebatada. Estamos esperando en cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, va a comenzar el fin, que es lo que definíamos hace 8 días como ese periodo de tribulación, que son 7 años. Para completar la profecía de Daniel 9, que quedó interrumpida cuando Jesucristo fue crucificado. ¿Sí? Esa semana, que en términos ya cronológicos de nuestro tiempo, son 7 años. Y esos 7 años tienen que cumplirse y tienen que ver con la nación de Israel, no tiene que ver con la iglesia. Por eso la iglesia tiene que ser arrebatada. La iglesia es quitada del escenario mundial y Dios vuelve a tratar con la nación de Israel para cumplir su propósito, pero no solo con la nación de Israel, sino con todo el mundo. Y en ese tiempo la ira de Dios va a descender. Les decía hace 8 días que Dios ha esperado por siglos, viendo desde su trono la injusticia del hombre, su maldad y depravación que cada vez es mayor. Pero ese es el día en que Dios va a consumar su ira y va a traer juicio sobre la tierra. Este periodo de 7 años, como veíamos, que se define en la Biblia como el fin, en verdad está dividido en 2 tiempos. Uno de paz en los primeros 3 años y medio, donde pues, prácticamente no sucede nada importante más que un control cada vez progresivo de la economía, de la política, de la sociedad mundial, a través de este líder que el diablo va a levantar, identificado en la Biblia como la bestia, que es el anticristo, en compañía con el falso profeta, que es aquel líder religioso que va a promover su persona. Ahora, a la mitad de estos 7 años, que son 3 años y medio, entonces el anticristo va a romper el pacto que había hecho previamente con la nación de Israel. Y entonces va a comenzar lo que la Biblia llama en Mateo 24, gran tribulación. Palabras de Cristo en Mateo 24, 21. Hermanos, vamos a Mateo 24, 21. Palabras de Cristo, nos dice el Señor lo siguiente, en el contexto del fin, en el contexto del tiempo de la ira, en el contexto de la tribulación. Dice así el Señor Jesucristo en Mateo 24, 21. Dice, porque habrá entonces, ¿qué dice? Gran
tribulación. Es una palabra bíblica. Cuando definimos gran tribulación, que se escucha mucho en los temas escatológicos y todo esto, ¿verdad? A veces decimos, ¿de dónde sacan esas palabras, esas frases? De la Biblia. Y Cristo mismo la dijo. Va a haber gran tribulación, ¿cómo? Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, es un tiempo único de gran sufrimiento. Y eso es lo que la Biblia llama el fin. Y lo dedicamos hace 8 días. Versículos comparando la escritura con la escritura, viendo consistentemente que va a haber un periodo llamado gran tribulación, que es el día de la ira, que es el tiempo del fin, y eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora vamos a empezar, habiendo definido todo el contexto, vamos a ver ahora sí, a estudiar las señales antes del fin. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, en este momento invocamos tu presencia, deseamos de todo corazón que sea solo tu Espíritu Santo, la verdad de tu palabra sembrada por ti en los corazones. Yo te suplico, te ruego, te imploro que elimines cualquier opinión humana, personal, y solo quede la verdad, y que solo tú, Señor, en los corazones produzcas convicción, y que en todos mis hermanos, los que estamos aquí, los que están en la transmisión, podamos concentrarnos y poner atención a las palabras y entender las implicaciones de cada profecía y de cada verdad que estaremos estudiando. En tu nombre te lo rogamos, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues allí en sus apuntes, espero que allá en la puerta han habido algunas hojas, copias, ¿verdad?, del material, y eso creo que nos va a ayudar para que yo no tenga que detenerme mucho en los textos y en los comentarios, pero bueno, ahí está. Creo que mi hermano Daniel tomó uno, ¿verdad?, para repartir, pero bueno, ahí están, ¿verdad? Y si alguien necesita después, pues nada más de favor me avisan para sacar copias, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Vamos a ver las primeras señales antes del fin, hermanos. Y como lo dije, vamos a establecer establecimos nuestro contexto y vimos que el Señor Jesucristo define como gran tribulación ese tiempo que nunca va a vivirse más que en una sola tiempo de la historia. Vamos a buscar Mateo 24. Nuestro estudio de forma expositiva va a estar basado en Mateo 24. Y otra vez, hermanos, una disculpa por correr, pero el tiempo siempre también es nuestro peor enemigo. Tenemos que entender el contexto de Mateo 24. Mateo 24 es un pasaje 100% judío. Repito, Mateo 24 es un pasaje 100% judío. El evangelio de Mateo es el evangelio a los judíos. Eso lo aprendimos la vez pasada cuando hablábamos de las señales y prodigios. Y muy en especial, este pasaje está impregnado de toque y de un sazón mesiánico judío. Eso es bien importante. Muchos ven el arrebatamiento en Mateo 24. No, mis hermanos, no, y 10,000 veces no. Y ese es el problema de muchos cuando van a la escritura, y hay una confusión terrible porque no se estudia la Biblia en su contexto. No se aplican reglas del estudio bíblico. Tenemos que entender que la Biblia fue dirigida a 3 grupos de personas: judíos, gentiles y la iglesia. Así dice 1 Corintios 10:32. Dice Pablo: no se tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Dios ha decidido establecer en la Biblia 3 grupos de personas, y a cada grupo de personas Dios le ha prometido cosas específicas. Hay promesas para los judíos que yo no puedo reclamar, y hay promesas a la iglesia que los judíos no pueden reclamar, y a los gentiles que también Dios tiene un propósito con ellos, que en el sentido racial, étnico, todos los no judíos somos gentiles, pero desde que Hechos 2 comenzó la iglesia, el cuerpo de Cristo, no hay judío ni gentil. Cuando una persona acepta a Jesucristo, ya sea judía o sea gentil, se vuelve la iglesia, ¿sí? Ahora, en todo este contexto, tenemos que entender que Mateo 24 es un contexto judío, ¿sí? Y por eso es tan importante que estamos analizando señales antes del fin, porque esto va a definir el fin. Pero el fin tiene que ver con el tiempo de la tribulación, y la tribulación tiene que ver con los judíos y con los gentiles, porque la iglesia se va antes. Es muy importante entender eso.
Ahora, vamos a ver aquí el versículo 1 de Mateo 24. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ahí está. Desde el principio del capítulo estamos viendo un contexto judío. Estamos en Jerusalén y estamos en las calles cercanas al templo. Y llegan los discípulos y orgullosos de su nación le dicen al Señor que vea los edificios del templo. O sea, estaban orgullosos. Era un símbolo, un ícono, como hoy se usa la palabra, de la nación de Israel. ¿Sí? El templo de Salomón, hermanos, era un claro testimonio de Dios en el pueblo. Se jactaban de que el templo de Salomón era el testimonio de que eran el pueblo de Dios. Y eso era cierto, porque aún Dios dijo eso, ¿verdad? Que el templo iba a ser un faro de luz para las naciones y que iba a ser casa de oración y que iba a ser el lugar del testimonio del Dios verdadero. Y David lo entendió, por eso implementó todo un sistema de alabanza, y después cuando Salomón tomó el trono sabemos que él tuvo un claro esplendor el templo y el testimonio del Dios de la Biblia, pero bueno, a través de los años esto se fue pervirtiendo. Pero los apóstoles son judíos y ellos están pensando en el orgullo nacional que representaba su templo, ¿sí? Era un orgullo tener eso. Es como en Estados Unidos, sabemos, hermanos, que el derribar las Torres Gemelas era algo emblemático, era un ícono de la nación, ¿sí? Las Torres Gemelas, un símbolo del poderío comercial y mundial que tenía Estados Unidos. O sea, todos esos son símbolos. Todo esto tiene que ver con eso. Hasta el día de hoy, cuando uno va al Medio Oriente, sabemos que el Muro de los Lamentos, que son los únicos rastros del templo de Salomón, hoy en día cobra gran significado ver a estos rabinos haciendo sus oraciones, y al lado vemos la mezquita, segunda mezquita más importante para los musulmanes, ¿verdad? La de la Roca, porque la primera es la Meca, ¿no? Ahora, todo esto son simbolismos para los pueblos, para las ideologías. Entonces, cuando estamos viendo la escritura, nosotros como gentiles, hablando de etnias, nosotros no vamos a entender la implicación nacionalista de este pasaje cuando los apóstoles le mencionan el templo. Digo, entonces es muy importante para entender todo lo que el Señor va a declarar en todo el capítulo. Entonces, ¿qué le dice aquí? Jesús se acercaron y sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, o sea, orgullosos. Ahora, vamos a ver qué hace Cristo. Respondiendo, Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso es un shock en la mente de un judío, ¿sí? Del primer siglo. ¿Cómo? Si sabemos que el templo es un símbolo de la gracia de Dios y de su mano sobre la nación, y ahora tú nos dices: te hemos seguido por 3 años y medio porque tú prometiste ser el Mesías, el Salvador, el Rey de Israel, y ahora nos dices que este templo va a ser destruido. ¿Cómo está eso? Ahora, cuando vemos Daniel 9:27, el versículo 26, 9:26, ahí dice que el Mesías será asesinado y después la ciudad sería destruida. O sea, el Señor no está diciendo nada nuevo, pero para los discípulos es un shock. ¿Cómo que este templo va a ser destruido? Lo digo con cuidado. Para ti y para mí no tiene ninguna relevancia el templo de Salomón. Esa es la verdad, porque Cristo dijo en Juan 4 que los verdaderos adoradores adorarían ¿qué? En espíritu y en verdad. Dice: llegará el día, le dijo Dios a la mujer, el Señor Jesucristo a la mujer samaritana: ustedes dicen que se adora en Samaria y los judíos dicen que en el templo de Salomón, ¿sí? ¿Y qué le dijo Cristo? Pero llegará el día en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y no va a ser un lugar, sino va a ser el corazón en donde estemos, ¿sí? Ahora, gracias a Dios también por eso,
Porque si fuera como en el Antiguo Testamento, tú y yo tendríamos que hacer un viaje como los musulmanes a la Meca, tendríamos que estar yendo al templo de Salomón, que ni existe. Pero bueno, a lo que quiero hacer énfasis es entender la cultura, el contexto histórico de lo que está diciendo Cristo. Para los apóstoles, esto es un shock. ¿Cómo es posible que nos estás diciendo que se va a destruir el templo? Ahora, ¿qué pasa? Acto seguido, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, es increíble dónde está el Señor sentado, porque exactamente es la promesa de su regreso en la segunda venida a Israel. ¿Sí? Cristo dice en Zacarías y en otros pasajes que él va a pisar sobre el monte de los olivos en su regreso. Y ahí está sentado con sus discípulos. Y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, es decir, se quedaron en shock por lo que él declaró. Vamos a ver qué hacen. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo. ¿Sí? Ahora, otra cosa importante. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. ¿Sí? Por el emperador Tito. Y desde entonces los judíos fueron dispersados en todo el mundo. Los judíos perdieron todo. Del año 70 ellos han estado por todo el mundo. Pero en 1948 surgió un milagro. Los judíos volvieron a ser reconocidos como nación. Entonces, a partir del 48, todo lo que vamos a estudiar tiene mucha relevancia en el doble cumplimiento. Porque así es el Señor. Muchas cosas quedaron inconclusas porque los judíos lo rechazaron. Él dijo que iba a venir Elías. ¿Se acuerdan qué dijo? Y todavía sus discípulos dijeron, pues no que iba a venir Elías. Pues ya vino porque Juan el Bautista viene en el espíritu de Elías. Pero a la verdad Elías vendrá, después les dice. Entonces, a ver, ¿cómo está eso? No, lo que pasa es que Cristo les está diciendo, hey, si ustedes como nación, no los apóstoles, sino la nación, hubieran aceptado al Mesías, todo lo que estaba escrito se hubiera cumplido ya. Pero como no me aceptaron, esto se ha postergado por 2000 años. Bueno, ya estoy poniéndole yo aquí años porque es lo que ha pasado de la historia, ¿verdad? Eso será postergado hasta que Dios quite su nuevo plan, que es la iglesia, y retome su plan con la nación de Israel. Ahora, pero lo que está diciendo Cristo tiene que ver con la destrucción del templo, algo que pasó en el año 70 por primera vez. ¿Sí? Ahora, vamos a ver aquí la reacción, que diga las preguntas. Primeramente le preguntan cuándo serán estas cosas. Segundo, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y tercero, ¿y del fin del siglo? Es una triple pregunta. ¿Sí? ¿Cuándo pasarán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Señales antes del fin. ¿Sí? Y todo el capítulo de Mateo 24, Dios, el Señor Jesucristo, lo va a ocupar para explicar las señales antes de su venida. ¿Sí? Ahora, aquí vamos a ver que poco a poco el Señor va a ir desarrollando detalles específicos de su venida. Esas señales antes del fin. Pero repito, sus oyentes son judíos, son gente preocupada por el templo, por promesas mesiánicas. No tiene nada que ver con la iglesia, ¿sí? Tiene que ver con judíos. Entonces, por eso hago énfasis que la iglesia lo que espera ahorita es el arrebatamiento. Cuando la iglesia sea arrebatada, ¡pum!, inmediatamente, como dice Apocalipsis, cuando sucedan estas cosas, sucederán pronto, es decir, una tras otra. Se van a ir cumpliendo, como cuando uno, no sé si ustedes han armado estas líneas de dominós, ¿verdad?, con fichas así pegaditas, y hay hasta profesionales que se dedican a llenar todo un salón con estas fichitas. Pero ya cuando sueltan la primera, en cadena, todas empiezan a caer de forma armoniosa. Pues en un sentido, todas estas piezas proféticas del tiempo del fin se están acomodando una tras otra, hermanos. Se están acomodando de tal forma que en el momento que la iglesia sea arrebatada, ¡pum!, Dios va a soltar la primera pieza y en cadena todas se van a empezar a cumplir de una forma armoniosa para consumar los propósitos de Dios hacia el hombre aquí en la tierra.
Ahora, vamos a empezar a ver las señales antes del fin. Ahora sí vamos a entrar. Entonces, vemos aquí la triple pregunta. Entonces, ahora el Señor Jesucristo, a partir del versículo 4, va a responder y dice así: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, la primera evidencia, testimonio de las señales antes del fin, son los falsos cristos. ¿Sí? Ahí está, falsos cristos. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que la Biblia habla de este espíritu del anticristo, el misterio de la iniquidad que ya está presente. Ahora, nosotros entendemos que la Biblia habla de una persona que un día se va a manifestar controlada y guiada por Satanás para llevar al mundo al clímax del final de todo lo que Dios tiene pensado. Sin embargo, tenemos que identificar de forma espiritual algunas cosas claras de lo que es un anticristo. En Primera de Juan, capítulo 2, o sea, ya estamos viendo las señales, las evidencias históricas de nuestro siglo, y vamos a ver aquí primeramente, en Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 18. Primera de Juan 2:18. Nos dice así, aquí, cierto perfil de lo que tenemos que entender de una persona que es anticristo. Dice aquí el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Interesante, porque esto tiene 2000 años de escrito. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y bueno, sabemos que ha crecido esto de una forma exponencial, pero vamos a ver el versículo 22. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Una de las características, hermanos, de este tiempo que vamos a ir viendo en crecimiento es cada vez más un creciente deseo de negar la deidad de Cristo. Hay sectas que están obsesionadas por negar la deidad de Cristo. No sé aquí, pero en la ciudad, en México ha crecido mucho esta idea del mesianismo, ¿sí? Y hay muchos grupos cristianos que se están apegando a la idea de la ley como una renovación, ¿verdad?, de vida, buscando que las palabras en hebreo y que el hebreo trae secretos que la Biblia en español no tiene. Ha crecido mucho eso y como dice Gálatas 1, han sido fascinados, siguiendo, apartándose de aquel que los llamó por la gracia. Pero la parte que quiero enfatizar es que cuando uno va jalando el hilito de las doctrinas y va uno escudriñando todo eso que te hablan, muy fascinados, te fascinan, que no, que sí, que Cristo, que Hashamashia, y que hacen un montón de términos hebreos y la gente se queda impresionada. Uy, este sí sabe, y qué profundidad, y qué maravilla. Pero en el fondo, ya cuando uno estudia, no aceptan a Cristo como Dios. No, es el Logos. Y empiezan con sus artimañas del error, como dice Efesios 4:14. Y, no, pues sí, ¿verdad? Como los testigos de Jehová. No es Dios, es hijo de Dios. Sí es cierto, ¿verdad? Y si es hijo, entonces lo engendró. Y empieza uno a dudar. Artimañas del error, sin entender que son títulos, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de Cristo como hijo de Dios, es un título relacionado con su plan de restaurar la nueva creación que Adán perdió, etcétera, ¿verdad? Son temas que nos apartarían. Pero la parte que quiero enfatizar es que, hermanos, cada vez vamos a ver un creciente deseo de cuestionar la deidad de Cristo. Sabemos plenamente que el anticristo, por definición, se opone a Cristo, pero no es una forma abierta, porque el único que va a hacer él es usurpar el lugar que le toca al Señor. Por eso es anticristo. No es que va a hablar mal de Cristo, ¿sí me explico? Sino va a usurpar el único lugar
que le toca al Señor Jesucristo. En 2 de Juan 7 vemos otro testimonio de este perfil espiritual que tenemos que tener cuidado. Dice el versículo 7 de 2 de Juan, que no solo tiene un capítulo, porque muchos engañadores han salido en el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ustedes saben que los dos extremos son herejías. Decir que Cristo es Dios pero no es hombre es una mentira, ¿verdad? Decir que Cristo es hombre pero no es Dios es igual de mentira. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. No, escuchen bien, hermanos. No es 50% Dios y 50% hombre. No, 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo es eso? No lo sé, pero la Biblia así lo dice. Se acabó. Y esa es una verdad que tenemos que defender con todo nuestro ser. Y la Biblia dice que el anticristo y los engañadores van a infiltrarse cuestionando la deidad de Cristo. Y por eso tantos grupos y sectas que han crecido mostrándonos el testimonio de esta terrible realidad. Pero bueno, vamos a correr. Vamos a ver la segunda señal, los falsos cristos. Y bueno, repito, podríamos hablar mucho de ya personajes que han surgido. Les decía de este falso, este tipo que decían que era el Mesías, que la verdad ni siquiera fue él, sino los evangélicos obsesionados con las señales quisieron vendernos esta idea. Pero vamos aquí a Mateo 24 nuevamente y vamos a continuar con la declaración del Señor en estas señales. Y dice el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, ahí está, no es el fin. Acuérdense, ¿qué es el fin? Ese tiempo de la ira, cuando Dios va a consumar sus propósitos en la tierra usando al mismo diablo. Entonces, bueno, estamos hablando de guerras, pero dice guerras, oiréis de guerras. Ahora, en el siglo pasado, hermanos, en los 1900, el hombre ha sido protagonista de las más crueles y grandes guerras de la historia de la humanidad, ¿sí? En la que en todo el mundo, de forma directa o indirecta, estuvo involucrado, que son la Primera y Segunda Guerra Mundial. Tan solo, hermanos, escuchen bien, la Segunda Guerra Mundial cobró más de 50 millones de almas. Más de 50 millones de almas. Nada más para que tengamos una perspectiva. Ahorita el COVID, con todo lo que ha ocasionado de que detuvo el mundo y ha puesto en caos la economía y todas las situaciones, ha cobrado la vida de cerca de 3 millones. Y es un asunto que ha preocupado al mundo entero. La Segunda Guerra Mundial cobró 50 millones. Nada más para que vayamos entendiendo las perspectivas de las cosas. Ahora, oiréis de guerras. Bueno, sabemos que ha habido guerra constante después de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente el mundo entró en lo que conocimos como por 80 años la Guerra Fría, en donde todo el tiempo hubo un miedo dentro de los dos bloques. Obviamente eso cada vez se ha ido deshaciendo en cierto sentido, ¿verdad? Sabemos que en el 88 con la perestroika cayó el comunismo y bueno, el muro de Berlín fue derribado. Esos dos bloques, ¿verdad? Comunismo, capitalismo se deshicieron, pero en realidad el hombre sigue teniendo esta obsesiva idea de controlar al hombre y de subyugar a través de la fuerza y del sistema bélico militar. Ahora, ¿cuántas guerras hubo después de la Segunda Guerra Mundial? Por mencionar algunas, está la del Golfo Pérsico, sabemos, ¿verdad? Cuando vino Saddam Hussein, la libertad duradera, tormenta del desierto, las de Yugoslavia, las Malvinas, la guerra de más de 10 años de Irán-Irak, y la guerra de los 6 días en el 67 de los judíos contra los árabes, y bueno, la guerra de Vietnam, que cuánto ocasionó dolor a esta nación. Y bueno, podemos pensar las guerras nuevas que comenzaron después del 9/11, en donde ya es una guerra de guerrillas, porque ya no es una nación declarándole la guerra a otra nación, sino son células terroristas ocasionando pánico en el mundo occidental.
que ahorita con cierta reserva lo digo, ha estado un poco, quizás por la pandemia, no sé, controlado. Pero estamos en un tiempo, hermanos, en donde en cualquier momento se desata guerras. Vemos que el año pasado, cuando estaba también todavía el asunto de comienzo del COVID y todo eso, empezamos el año viendo a Irán queriendo pelear con Estados Unidos. Corea del Norte es un foco rojo. No sabemos ni qué pasa dentro de esos países, ¿no? Hablando del coronavirus, yo no sé nada de cómo lo maneja Corea del Norte, porque no sabemos, pero lo que sí podemos decir, hermanos, es que la Biblia nos está diciendo que vivimos en un polvorín lleno, ¿verdad?, de pólvora, en donde en cualquier chispa que se levante va a desatar una guerra. Ahora, yo les puedo decir, hermanos, que en medio de este caos que existe, hay un deseo interno en todas las naciones y en todos los humanos de paz, ¿sí? Ahora, no nos debe sorprender que en este contexto de incertidumbre va a haber alguna situación de guerra complicada. Antes puede ser de que llegue el arrebatamiento, pero ¿cuál es el asunto? Que este es el escenario que el anticristo va a usar para ser aceptado con gusto, porque el hombre anhela paz. El problema es que no la busca en Dios, ¿sí? Como la nación de Israel que buscaba rey, como las demás naciones, y les vino su anticristo, que fue Saúl, por no esperar a su David. Pero bueno, el asunto es que las naciones están deseosas de paz porque vivimos en un tiempo de guerra y también de rumores de guerra, como ya lo mencioné, ya me adelanté. En donde vemos, ¿verdad?, que de repente estamos escuchando que en cualquier momento se van a levantar en armas. Sabemos que los árabes todos los días, hermanos, los árabes están pensando cómo aniquilar a la nación de Israel. Todos los días. Y sabemos que todo esto es un preludio para poder preparar el escenario de un hombre, no sé cómo le va a ser, de un hombre que lo van a aceptar los árabes, lo van a aceptar los judíos y las naciones potencia del mundo, y le van a dar todo el poder para gobernar el mundo occidental. Es algo que, o sea, no lo entiendo. Creo que solo cuando se cumpla, muchas profecías se entienden hasta que se cumplen. Esa es la verdad. Pero lo importante es entender que estamos viviendo ese periodo. Ahora, vamos a ver el versículo 7. Dice el versículo 7, primero nos decía, en el 6, repito, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahí está. No es el fin. ¿Por qué? Porque en el fin se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es decir, hermanos, Cristo advierte que no va a haber el final hasta que haya una guerra mundial. Ya me estoy adelantando, ¿verdad? Va a haber una guerra mundial. El fin será en una guerra total. Es decir, mis hermanos, escuchen bien, va a venir sobre este planeta la tercera guerra mundial. Punto. Vamos a orar por la paz, vamos a orar para que el mundo no tenga guerra, que el hombre se arrepienta. No, hermanos. La Biblia nos dice claramente, este mundo va a entrar en una tercera guerra mundial. ¿Pero cuándo? Cuando la iglesia ya no esté. Amén. Ahora, no quiere decir que no veamos el preludio, como dije, de un escenario donde se va a clamar por un líder que haga paz y establezca la paz mundial. Pero la guerra que la Biblia menciona aquí es una guerra donde se levantará nación contra nación. Es una guerra mundial y es lo que estamos esperando. Ahora, más bien para el futuro. Ahora, ¿qué dice aquí Cristo también? Nos dice pestes. Y bueno, todos hablan del coronavirus y lo quieren conectar con esta situación, pero lamentablemente muchos quieren decir que porque estamos viviendo el coronavirus, estamos viviendo la tribulación. Y eso no es cierto, ¿sí?
Sabemos que ahorita el mundo, bueno, ha pasado por muchas pestes, el SIDA, el ébola, la gripe aviar, la influenza, y bueno, y sabemos que este coronavirus ha tenido varias variaciones, mutaciones, y sabemos que en realidad, hermanos, sí tenemos que poner atención. El coronavirus detuvo el mundo, Dios detuvo el mundo, ¿sí? Y obviamente sí está conectado con los últimos tiempos, pero lo que estamos viendo son las señales antes del fin. No estamos viendo el fin, porque el fin será en el tiempo de la tribulación, y en la tribulación no estará la iglesia. Estas son las cosas que quiero enfatizar. Ahora, dice el texto, vamos a continuar, dice: se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres, pestes y hambres. Bueno, sabemos también las hambres que han habido en África, situaciones increíbles, ¿verdad? Como, por ejemplo, aquí Estados Unidos, observo, ¿verdad? Es un país de abundancia. No hay lugar donde yo coma aquí y no me sobre comida. Y siempre estoy con la idea de llevármelo y comérmelo después. Pero nunca puedo, porque siempre estoy comiendo lo que sigue. En México es otra realidad. Y si nos vamos a África, hermanos, es otra realidad. Venezuela, ¿verdad? Es una triste realidad en donde tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado. Amén. Y tenemos que entender que esta hambre de la que la Biblia habla va a ser resultado de las decisiones egoístas del hombre, porque el problema no es que no hay comida, el problema es el reparto injusto de la misma. Eso ha sido siempre, ¿sí? Toda esa injusticia de la falta de comida. Ahora, otro, dice el texto aquí: terremotos, hambres, terremotos. Dice aquí el versículo mismo: terremotos en diferentes lugares. Ahora, ¿qué puedo decirles, hermanos? En el año 2018 hubo 1,808 terremotos en el mundo registrados. En el 2017, 1,566. En el 2015, 1,565. En el 2019, fíjense, 1,600. Pero en el 2020, escuchen bien, más de 22,000. Ahora, eso habla de que siempre ha habido terremotos, sí, pero vean cómo Dios está mostrando la consistencia del crecimiento exponencial de esto. Nosotros venimos de la Ciudad de México, y ustedes saben que la Ciudad de México es una ciudad de temblores. Es increíble, ¿no? Lo que se siente bien feo cuando uno está en un temblor. Se siente una hormiguita, sabe uno que no es nada, pero sabemos que esto va a crecer. Todos los días está temblando en todo el mundo, y cada vez más va a crecer esto. Tenemos que ir viendo esta realidad. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice: todo esto será principio de dolores, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto aplica en la tribulación, hermanos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y muchos aquí hablan de perder la salvación, ¿verdad? Dice: y será predicado este evangelio del reino. Aquí no está hablando del evangelio de Jesucristo, sino del reino, porque tiene que ver con los judíos. Pero bueno, dice: será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin de lo que hemos hablado. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera. Ahora, este pasaje no puedo dejar de comentar la implicación histórica. El versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Ahora,
Hermanos, yo les decía que este texto comenzó con la preocupación de los judíos, apóstoles, de la destrucción del templo. Y de repente Cristo dice que va a haber alguien que va a entrar en el lugar santo y va a cometer la abominación desoladora. ¿Esto qué implicación tiene? Que se va a reconstruir el templo. El templo de Salomón se tiene que reconstruir porque es la forma en que el anticristo va a ser aceptado por los judíos. Y los judíos van a volver por el anticristo a las prácticas de los sacrificios en el templo. Pero dice aquí que en un tiempo de la tribulación, el anticristo va a cometer la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Ahora, cuando tú lees la Biblia en Daniel, el capítulo 7 identifica al anticristo como el cuerno pequeño, que va a salir de 10 naciones confederadas, que es la comunidad europea. Pero cuando tú lees Daniel 8, Daniel identifica al cuerno pequeño como otro anticristo que sale de Media y Persia, de Grecia, perdón. Y sabemos, hermanos, que Antíoco Epífanes es el cuerno pequeño de Daniel 8. Y digo, tiempo rastería para la próxima sería aprender de Daniel, ¿verdad? Pero Daniel 8 identifica al cuerno pequeño como Antíoco Epífanes. Este hombre cometió la abominación desoladora. ¿Qué hizo él? Un 25 de diciembre, escuchen bien, un 25 de diciembre, ¿qué festeja la cultura occidental el 25 de diciembre? La Navidad, el nacimiento de Cristo. Interesante, ¿no? Un 25 de diciembre, Antíoco Epífanes metió una puerca en el altar del templo y la sacrificó, cometiendo la abominación desoladora y metiendo una imagen de Zeus. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Oigan, te pongan atención, porque cuando esté este periodo de aparente paz, en un punto a la mitad de la tribulación, 3 años y medio después de que ya hubo la reconstrucción del templo, de que ya se implementó la adoración del templo con los sacrificios, el propio anticristo va a cometer la abominación desoladora. Como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, él va a sentarse en el templo haciéndose pasar por Dios, por Cristo. Entonces aquí dice, cuando veas eso, vean lo que dice. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Dónde estás tú? En Indianápolis, ¿verdad? El que esté en la azotea no descienda para tomar su casa, algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y las que tienen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Nosotros somos judíos, guardamos el día de reposo. Entonces, ¿por qué nos? Es contexto judío, hermanos. Porque habrá entonces gran tribulación, ya lo leímos y dice, habrá entonces gran tribulación, cual no la hubo ni desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Interesante, porque dice que son acortados, pero la Biblia dice que duran 7 años. Pero son acortados. Dios de alguna forma hace que para sus hijos sean más cortos. Pero bueno, los de la tribulación no es la iglesia, porque en la tribulación va a haber convertidos, pero ya no son de la iglesia. Es bien importante entender eso, porque sí habla de un arrebatamiento aquí, pero no es el de la iglesia, hermanos. Esto es lo que tenemos que ir entendiendo en su contexto. Así que tenemos que entender esta situación. Y bueno, el texto continúa hablando de muchas cosas, pero quiero hablar de algo importante. La Biblia, hablando de señales históricas de nuestro tiempo, la Biblia nos habla, hermanos, de un ejército de 200 millones de soldados. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 9. Ya voy a correr. Apocalipsis 9, en el versículo
16. Dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y dice Juan, yo oí su número. ¿Sí? Yo oí su número. Ahora, con este pasaje, vámonos a Apocalipsis 16:12. Dice 16:12 de Apocalipsis. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahora, el oriente, desde el punto de vista de Israel, es China. ¿Sí? Ahora, el Éufrates es la división natural del continente asiático con el europeo. Ahora, lo interesante es, hermanos, que hace 2000 años la población mundial era de 250 millones. Y de repente Apocalipsis habla de un ejército de 200 millones de soldados. La Biblia es literal hasta que sea imposible interpretarla. En el primer siglo era imposible considerar un ejército tan grande. ¿Sí? Pero el 12 de mayo de 1965, el ejército chino logró tener en sus filas 200 millones de soldados. Y están del otro lado del Éufrates. Cosas que solo se pueden cumplir en este siglo, hermanos. Por eso estamos más cerca que nunca de lo que Dios nos está mostrando aquí. Tenemos que ver esta realidad. Ahora vamos a correr, hermanos, y vamos a ver otros testimonios. Bueno, ahí, como dije, está el ejército chino. Ahora vamos a ver las evidencias científicas y tecnológicas. En esta sí ya vamos a correr. Y bueno, ¿qué vamos a ver primero? Vamos a buscar Daniel 12, versículo 4. Daniel 12, 4. Dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. O sea, Dios está dejando claro que todo esto no se iba a entender hasta el fin. Por eso es interesante que cada vez más estamos entendiendo las cosas. Eso indica que estamos acercándonos al fin. Martín Lutero quería quitar el Apocalipsis de la Biblia porque no lo entendía. Pero desde el siglo pasado, si de algún libro se han hecho comentarios, es del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando al tiempo del fin y cada vez lo estamos entendiendo más. Pero dice aquí, hasta el fin, muchos correrán de aquí para allá. Esto habla de la capacidad tecnológica del hombre. Y la ciencia aumentará. Entonces vemos las dos cosas que evidencian el tiempo final, la tecnología y la ciencia. El aumento de la ciencia es un factor determinante como en ninguna otra época lo he experimentado. En el siglo pasado, hermanos, surgió la tele, la radio, el teléfono, la luz eléctrica, el fonógrafo, el automóvil. Nada más para que tengamos una idea, nuestros abuelos, o por lo menos mis abuelos, quizás ya algunos de los que están aquí no, pero nuestros abuelos, todavía muchos de ellos se desplazaron en carretas. Como Faraón hace más de 3000 años. O sea, la tecnología ha tenido un crecimiento exponencial, increíble en los últimos años. Ahora subimos a autos que corren a 200 kilómetros por hora.
El avión, bueno, ya existen autos donde ya no tienes que manejar. Subimos en aviones que en el mismo día te llevan al otro continente. Ahora, el avión, ¿cuándo fue inventado? El 3 de diciembre de 1903 por los hermanos Wright. Los cohetes, los submarinos, las armas bélicas, los rastreadores vía satélite, todo eso es tecnología del siglo pasado, hermanos. No antes. En 1800, ni idea de la forma de poderse desplazar. Hablando de la tecnología en la computación, el mundo se ha reducido, hermanos, a vivir en un patio pequeño. ¿Por qué digo esto? Porque con el internet es como si hubiéramos metido al mundo en un espacio pequeño y tú puedes platicar con el que está en otra esquina como si fueras a caminar con él hacia allá a través del internet. Eso es la tecnología de ahora. Un suceso, hermanos, que pasa aquí se puede saber en el Medio Oriente en segundos o viceversa. Los cajeros automáticos. Una persona, ¿verdad?, deposita dinero aquí y puede otra persona disponer el dinero en otro lado del mundo. Esto es algo increíble. El internet, hermanos, ¿verdad? Algo que nos tiene que llamar la atención. Hablando, bueno, de la tele, hoy en día ya no es la tele, ahora ya los niños ya no están en la tele. ¿En dónde están ahora? En el teléfono. Las personas están en los restaurantes, sentadas una enfrente de la otra, y las dos están así. Increíble, ¿verdad? Increíble. Pero bueno, vemos ahí la tecnología, hermanos, avanzando. La parte que quiero enfatizar es en la internet. Ahora, no sé inglés, hermanos, pero el triple W viene de World Wide Web, que es la red mundial, ¿verdad?, de internet, vamos a decirlo así. Ahora, esa se inventó en el siglo XX por el científico inglés Tim Berners. Ahora, él la desarrolló y se puso al acceso del mundo hasta 1993. Y honestamente, no cualquiera tenía internet en ese tiempo. ¿Sí? Era algo increíble. Yo me acuerdo la primera vez que conecté el cablecito allí en mi monitorzote, ¿verdad? Allí, y a ver cómo es eso. Es un correo electrónico y eso. Y si ahorita lo envío, alguien lo va a recibir en otro lado. Era algo, ¿verdad? Y ahora los niños, los jóvenes juegan en línea con niños de Japón, ¿verdad? Es algo increíble, hermanos. Y eso ha sido así. Yo me acuerdo, el primer celular que tuve, ¿verdad?, que me regalaron en la iglesia, era un tabique así de este tamaño, ¿verdad? Y una pilota, ¿verdad?, que se tenía que poner a cargar y duraba 3 horas. ¿Verdad? O sea, era increíble. Y hoy en día hay de todos los tipos. Así que con lo electrónico, hermanos, vemos que ha crecido el mundo de forma exponencial. La tecnología cada 3 meses se hace obsoleta. Cada 3 meses sacan un nuevo celular. ¿Verdad? Si ya tienes el iPhone 10, en 3 meses ese iPhone está viejo y te quieren vender el 11. No sé en cuál van. ¿En cuál van ahora? O sea, es increíble, ¿no? Y al rato, y acaba ese, ya lo compraste y gastaste tus dólares ahí, y en 3 meses tienes que comprar otro si quieres estar en la onda. Si no, ya estás atrasado. Pero bueno, esa es la realidad. Los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Es algo increíble. Pero bueno, la ciencia ni se diga, hermanos. Ya se espera contar con un sustento de la sangre en cualquier momento, creada en laboratorio. Sabemos que ha sido parte de la obsesión del hombre, el genoma humano. Se ha creado antimateria, no sé ni qué es eso en laboratorio, la clonación, la desintegración del átomo en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Así que es algo que tenemos que entender. Ahora, rápidamente, para entender algunos eventos de del tiempo futuro, de la profecía, no se podrían entender sin la tecnología. Algunos sucesos importantes solo con la tecnología actual se entienden.
hablando del 666, hermanos. Es un número enigmático, ¿verdad? Y para muchos le ocasiona conflicto porque estamos queriendo, hubo una película hace muchos años, se llamó La Profecía, que sacan a un niño que tenía aquí el número, ¿verdad? Ahora, Damián, eso, ¿verdad? Famosa esa película, pero no, hermanos, dice la Biblia que hay sabiduría, es número de hombre, cuente el número, y su número es 666. El número 6 está conectado con el hombre, porque Dios hizo al hombre en el sexto día, pero también con la bestia, porque es cuando hizo las bestias. Por eso el anticristo Dios lo ve como bestia, pero dice que es 666, porque el número de Dios es el 3. Y el 666 no es otra cosa que el intento del diablo de querer ser Dios. El anticristo es el 666, el intento obsesivo de un hombre queriendo ser Dios. Y en un sentido espiritual hay muchos que quieren ser 66. O sea, intentan ser Dios siendo humanos. Ahora, este número, hermanos, yo le preguntaba, hermanos, en México la identificación oficial, antes era el IFE, ahora es el INE, tiene 18 dígitos. 666. El CURP, clave única de registro de población, tiene 18 dígitos. 666. Ahora, muchos dicen, la marca va a ser puesta en la mano derecha o en la frente, así dice Apocalipsis, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué va a ser? Y muchos especula que ahora la vacuna, que te están poniendo el chip, no te dejes poner el termómetro aquí porque te están quemando las neuronas, ¿verdad? Mira, eso no va a tener ningún sentido. Yo tengo mis ideas, pero lo importante es entender que de alguna forma la tecnología va a ser usada, porque mira, tú ahorita en cualquier lugar ya no necesitas cash para comprar. Inclusive en algunos al contrario, ya ni te aceptan el efectivo, quieren el electrónico. Y tú ya pagas cualquier cosa desde tu celular. Vas a la gasolinera, ya no tienes que pagar en efectivo, puedes pagar allí. Cualquier cosa. Ahora, ¿qué va a hacer, hermanos? Ya en muchas veterinarias se les pone a los animales, se les implanta un chip para llevar el récord de sus vacunas y sus visitas al veterinario. O sea, ¿cuál es el problema? El GPS, el sistema GPS, ¿qué hace? Te localiza en cualquier lugar. Ahorita en México están en polémica porque se quiere poner una ley donde se te acepte que te localicen en cualquier lugar, pero así es. Y eso es parte de la seguridad. Si tú no eres malo, pues qué bueno, porque así van a agarrar a los malos más rápido. Pero obviamente el anticristo lo va a usar para sus fines. Voy a correr. Bueno, ahí está el código de barras. Está encriptado en series de 6, 3 series de 6. Interesante. Ahora ya existe el QR y otras y podríamos estar buscándole. Ahí está, ya mencioné lo de la curva allí en México. No sé cuántos dígitos tenga aquí el ID, ¿verdad? Pero allá son 16 dígitos, ¿verdad? Ahora, ya como dije, el sistema GPS, son cosas, hermanos, que nos hablan, bueno, ahí habla como un nativo indígena puede ya usa el GPS en la selva para localizarse, ¿no? Entonces, digo, hoy en día aquí, ¿verdad? Todas las 2 semanas que he estado, siempre estoy usando el GPS si no me pierdo, ¿verdad? Así que es increíble que a veces lo lleva al lugar equivocado, ¿verdad? Pero bueno, ya nada más se corrige. Ya se quiere hacer, por ejemplo, Disneylandia, a partir de este año implementó la lectura del iris y de la cara para entrar al parque. Todavía ni lo abren, creo, ¿verdad? Pero ya está como una regla. Entonces, hermanos, no nos debemos de preocupar porque en realidad la tecnología, así como la tecnología es neutral, nada más quiero avanzarle ya por el tiempo. Ahí está lo del chip. ¿Verdad? La tecnología, hermanos, es neutral. Lo que no es neutral es la persona quien la usa. Nosotros usamos la tecnología y podemos usarla para la gloria de Dios. Ahorita, gracias a Dios, podemos usar la tecnología para poder compartir la palabra de Dios en otro lugar fuera de aquí y puede llegar al otro lado del mundo. Bueno, todo eso son
bueno, el dinero va a terminar, hermanos. Ustedes saben el concepto del Bitcoin. Y pues bueno, en realidad en cualquier momento ya, primero pues fue el trueque, luego fue el dinero en plata, luego el papel, luego el plástico, y el electrónico, y obviamente después va a ser el de la marca, el que simplemente ya no tienes nada, ni tarjeta ni nada, solo tienes la marca, llegas y tienen tu registro, esta persona tiene esto, derecho a esto, vas a llegar a cualquier Circle K, lo que tú quieras, y si no tienes la marca no te van a dar nada. No vas a poder comer, pero en el fin, no te preocupes, tú eres la iglesia se va antes, amén. Digo, esto es muy importante, ¿verdad? Para que no estemos preocupados. Y pues bueno, mis amados hermanos, yo quisiera continuar, pero creo que vamos a terminar aquí para poder entrar de lleno a nuestro tema de la próxima semana, que va a ser cada vez más profundo e interesante en las evidencias científicas y tecnológicas. Solo quiero terminar con esto, hermanos. Tú tienes que dormir en paz y tranquilo si has depositado tu confianza en Jesucristo. Amén. Este mundo, por donde quiera que lo veas, va desenfrenado a ser controlado por el diablo. Eso no lo vas a evitar ni tú ni yo. No te preocupes que si la vacuna, que si me vacuno, que si está mal, que si está bien, tú hazlo. Eso no tiene nada que ver. Dios tiene el control. Lo que tú tienes que hacer es cuidar que estás en Cristo. Estar seguro que cuando tú mueras o el Señor viene en el arrebatamiento, te vas a ir con Él. Eso sí te debe preocupar. Y si eso ya lo tienes claro, lo único que tienes que hacer es predicarle a las personas que amas. Y que si no deseas que vivan este tiempo tan terrible, debes de invertir tiempo para rescatar sus almas del infierno y del día de la ira en el día del gran Dios Todopoderoso. Amén. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias porque sabemos que este tiempo pues es un tiempo de prueba para tu